Ya, les doy la bienvenida. Ya, ahí está Marisa, les doy la bienvenida. Como les dije, si quieren, silencien los micrófonos, pero los abren cada vez que quieran preguntar. No vamos a dejar las preguntas o las opiniones para el final, porque se juntan, sino que a medida que vamos viendo, ustedes pueden ir opinando. El tema de hoy entonces es la perspectiva. Ahí está. La perspectiva. La otra semana vimos el color. Estamos viendo como elementos de la plástica. Creo que vimos eso, lo expliqué en algún momento, cuáles son los elementos de la plástica. Los elementos de la plástica es como cuando uno estudia el cuerpo humano y a uno se lo enseñan por sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, los huesos. Lo mismo, las artes plásticas, yo puedo disectar un cuadro, analizarlo, separarlo y lo separo en partes. Entonces, por eso se estudia por partes, por elementos. Los elementos serían el color, la línea, el dibujo en este caso sería la perspectiva, si es que es lineal, la textura, la forma. Entonces uno va analizando por elemento. Entonces esta vez vamos a tomar solamente el elemento de la perspectiva. ¿Qué significa perspectiva? Siempre cuando uno estudia parte por la... esta definición, perspectiva es mirar, etimológicamente si uno busca la raíz significa mirar a través. Eso significa perspectiva, ver a través de. Pero yo amplié un poquitito el término, como les decía, porque nosotros ocupamos esta palabra. Para mí perspectiva es, además es un punto de vista, es el punto de vista que tenemos sobre las cosas. Por ejemplo, yo digo, yo tengo una perspectiva sobre lo que está ocurriendo, yo tengo una opinión, pero en el sentido de yo tengo un punto de vista. En artes visuales se entiende como la manera como representamos en el plano, el espacio que estamos observando, o sea, ver a través de. Acuérdense que el cuadro, a partir de cierto tiempo, el cuadro es una ilusión. Pasa a ser una ilusión, una representación de lo que estamos viendo. El cuadro pasó a ser desde el Renacimiento como una especie de ventana a través de la cual nosotros veíamos. No era una representación plana, decorativa. Ese es el juego de la perspectiva. La perspectiva es representar el espacio, que es 3D, la realidad 3D, en un plano. Ese es el juego que empezó a tener la pintura, y no siempre fue así. Fue lo primero que tenemos que saber y preguntarnos. No siempre se representó como que el cuadro fuera una ventana, a través de la cual estábamos viendo con profundidad. Hay varios tipos de perspectiva. Tenemos la perspectiva analítica, tiene varios nombres. Varios tipos de perspectiva. La primera le puse analítica, geométrica o lineal. Tiene todos esos nombres. Es la perspectiva como la que salió en la primera imagen, una perspectiva hecha por línea. La que se hace con punto de fuga, la que todos conocen, la que todos entendemos por perspectiva, la que nos enseñan en el colegio. En pintura es un tipo nomás, porque hay otro tipo de perspectiva también, que es la que puse aquí al final, que se llama aérea o atmosférica, o también la podríamos llamar perspectiva de color, que obtiene la profundidad a través del color. Y esa es la que nos interesa a nosotros como pintores, pues cuando yo pinto una cordillera, no pongo un punto de fuga, porque no hay punto de fuga. Tú misma, Marisa, cuando hiciste el Valle de la Luna, ahí no hay punto de fuga, porque los puntos de fuga son si que yo represento una calle, una construcción. Pero si hago un paisaje, en el paisaje generalmente no hay dónde poner un punto de fuga, salvo que sea una alameda, pero algo plantado, que está ordenado. Entonces, para representar la cordillera, lo que hago es un color más tenue, ocupo más blanco. ¿Se fijan? Esa es la perspectiva aérea o de color. Y esta que puse al medio, que es la isométrica, una perspectiva que se ocupa más bien en arquitectura. La vamos a ver. Isométrica, que significa que sin punto de fuga, que los objetos se achican, pero de manera simétrica. Tampoco no lo ocupamos mucho en pintura. Pero por lo menos se fijan, por lo menos hay 3 tipos. Y hay más, porque la isométrica se divide en 3, pero eso ya era como que se salía mucho de nuestro ámbito. A nosotros nos interesa esta, la atmosférica y la lineal. Son las 2 que se ocupan en pintura. Avancemos. Ya, la perspectiva analítica, también llamada geométrica, lineal, cónica también le dicen. Es la del punto de fuga. Es una proyección lineal, porque se pasa a través de líneas, que se hace sobre el plano.
donde distinguimos principalmente la línea de horizonte, que lo hemos visto, y un o varios puntos de fuga. Este asunto de que los puntos de fuga sean uno o varios, es así. No sé si se los puedo explicar que me entiendan, porque normalmente nosotros hacemos un punto de fuga en los dibujos, porque justamente la calle lo que estamos haciendo apunta a ese punto. Pero el punto de fuga en verdad son múltiples, porque el punto de fuga es la proyección de mi ojo hacia donde miro, se fija el punto. Entonces, si yo voy girando mi vista, puedo tener varios puntos de fuga. Lo vamos a ir viendo en imágenes. La otra perspectiva que les decía, la que se llama aérea o atmosférica, incorpora el color y la atmósfera como modo de representar el espacio que observamos. Y esa es la más pictórica. ¿Se fijan? Cuando uno hace un cerro, no lo hace con la misma definición que un primer plano, porque está más lejos. Se ocupan generalmente los colores fríos, ahí lo vamos a ir viendo. Los colores fríos representan mucho más la lejanía. ¿Cuáles son los colores fríos? El azul, el violeta. Son mucho mejor para representar la lejanía, y el blanco también. Miren, ¿qué dice Leonardo da Vinci en su Tratado de la Pintura? Esto está escrito por él mismo, ¿eh? Leonardo da Vinci escribió un libro, escribió este tratado que fueron hojas sueltas, y que se editó mucho después, como en 1500, 1600, porque se lo heredó a su discípulo y él no lo alcanzó a compaginar como libro, entonces como que se dispersó. Después se unieron las partes, pero son puros párrafos, son temas puros, sí, como párrafos, temas separados. No tiene un hilo así tan desarrollado. Pero se puede leer todavía y es bonito porque está con el idioma más antiguo, y cuando uno pinta, hace mucho sentido, veamos. Este aquí, que una perspectiva que llamo aérea, mira, le puse su nombre, pues por la variedad del aire podemos conocer las diversas distancias de los distintos edificios que aparezcan dispuestos en una sola línea. ¿Te fijas? Por la variedad del aire. Ustedes conocemos la genialidad y el don que tenían los artistas en esta época para captar la realidad. Entonces, él capta la variedad del aire que podemos conocer. Es decir, no es lo mismo representar algo que está a 10 metros que algo que está a 100 metros o que está a kilómetros. El aire cambia. Por eso le llama perspectiva aérea. Tú sabes que en aire de uniforme densidad, por la misma densidad, las cosas últimas vistas a través de él parecen, por culpa de la gran cantidad de aire interpuesto entre tu ojo y la montaña, parecen azules y casi del color del aire cuando el sol está al oriente. Habrá pues, esto lo escribe un pintor, nos dirige a nosotros en primera persona, le habla un pintor, porque es un tratado de la pintura. Habrá pues de pintar en primer término los objetos según su color real. ¿Se acuerdan que hablábamos del color local? El color real es el más parecido al color del objeto, y el más alejado, menos perfilado, o sea, más difuso, y más azulado, lo que les hablaba. Más azulado, o sea, más frío. Aquel que desees ver 5 veces más lejano, habrás de hacer 5 veces más azul. Ahí no te obsesiones, Guillermo, porque 5 veces más azul quedaría muy azul. Y no es tanto, es más bien más blanco. Todo este tipo de libros y de textos siempre hay que leerlos con criterio. Es un lenguaje muy antiguo, pero yo creo que es bastante rescatable las cosas que dice acá. En esencia yo estoy de acuerdo, menos esto último que dice 5 veces más azul. Claro, porque si he hecho 5 veces más azul me queda muy, pero sí, si es que uno no lo lee literal, lo que sí se traduce es el interés y la capacidad de observación. Alguien que esté hablando de cómo representar la variedad del aire es una persona que está muy compenetrada con la observación, que es lo que yo siempre les digo. Está observando, o sea, uno mira. Generalmente las personas cuando toman clases de pintura agradecen eso, se dan cuenta. Mira pero no ve, no observa. Entonces, si Leonardo te está hablando que él se fija en la variedad del aire, quiere decir que está mirando, observando con una profundidad, y estos textos yo creo que en eso son fabulosos. Que si bien no voy a tomar todo el pie de la letra, pero sí el espíritu con que habla. No voy a decir pasión, pero un espíritu
yo creo que me siguen lo que digo, ¿cierto? Porque uno no se fija en esas cosas, uno anda pensando en otras cosas, nadie está pensando en el aire que hay entre un objeto y otro, pero un pintor sí, o qué color toma a la distancia. Este tratado es entero, ¿ah? Este es un pequeño párrafo, es largo, hay muchas, muchas citas que se pueden sacar. Y ahora la otra perspectiva, la perspectiva analítica, se conocía en la antigüedad, pero dejó de usarse durante la Edad Media y reapareció en el Renacimiento, con los estudios de Alberti, Brunelleschi, todos estos nombres son italianos, Alberti, Brunelleschi, de la Francesca, el mismo Leonardo y muchos otros artistas, porque el Renacimiento italiano, fue un fenómeno cultural que reapareció, renació en Italia, renació la antigua Roma, que en el fondo Roma es la capital de Italia, es lo mismo. Renace o reaparece en Italia la cultura de hace, en este caso, 1000 años casi, que el Imperio Romano desapareció más o menos en el siglo V y en el siglo XV, 10 siglos después, dije 10 años, 10 siglos quise decir, 10 siglos después entonces reaparece el Renacimiento, por eso se llama Renacimiento, renace la cultura griega romana en la misma Italia. Por eso aparecen todos estos nombres italianos y el Renacimiento lo asociamos tanto a Italia, porque ahí es donde apareció. Existió Renacimiento en otras partes de Europa también. Ahora este asunto, en esto sí que no vamos a profundizar mucho porque es un tema que yo creo que es de mucho estudio, ¿por qué la perspectiva existió, desapareció en la Edad Media y reapareció? Es una pregunta que yo siempre me he hecho. Para eso hay estudiosos, está este señor que se llama Panofsky, que es el libro en el que me basé para hacer esta clase, y se los coloco al final en la bibliografía. Está en internet este libro, Panofsky, se llama La perspectiva como forma simbólica. Él analiza un poquito por qué existió, desapareció, volvió a usar, pero siempre son teorías. Nadie podría adjudicarse menos en historia del arte, tener la verdad total, por qué ocurrió, pero él estudia eso. Panofsky, entonces, este historiador, es un historiador, me olvidé su nacionalidad, pero no me parece que es alemán, a pesar que tiene ese apellido medio ruso. Panofsky considera que la perspectiva surge en el seno de aquellas concepciones culturales que conciben un espacio unitario, no un espacio fragmentario. Así lo explica él, al modo de lo que decía en la Edad Media, que era fragmentado, y que ello empieza a suceder en el siglo XIV y primera mitad del 480. Esta es la explicación ultra resumida de cómo él explica, él lo define así. Esto es lo que hacen los teóricos conceptualizan, él define la representación en la Edad Media como algo fragmentario. Suena un poquito enredado, pero ustedes que pintan no es tan complejo. Fragmentario es fragmentos, como los que trabajan en mosaico. Me acordó mucho del mosaico que ocupa nuestra misma sala. El mosaico es fragmentario. Si bien hay mosaicos que ocupan la perspectiva, pero el mosaico generalmente tiende a ser más plano, porque son pedacitos de cerámica, costaría mucho, cuesta, se puede hacer, pero cuesta mucho hacer efectos de perspectiva. En cambio, el espacio unitario es el que habla Leonardo, el que uno representa el espacio. Son los dos tipos de representación, entonces la Edad Media es la que ocupa el espacio fragmentario y sería cuando se perdió esta representación de la perspectiva con profundidad. Aquí hay algunas fuentes, tratados de perspectivas, para que vean que, como dicen, que volvió en el siglo XV, el siglo XV es 1400. Dijimos que en el siglo XV reaparece la perspectiva en el Renacimiento, fue uno de los grandes aportes en artes visuales del Renacimiento, fueron varias cosas, la invención del óleo, y uno de los más importantes es la vuelta al estudio de la perspectiva. Lo más sensato es creer que nunca desapareció, las cosas nunca son tan blanco y negro, no desapareció la representación en perspectiva, pero existían otros intereses. Entonces la cultura estaba centrada en otras cosas, entonces observó otras cosas, pero la representación no desaparece, no puede desaparecer totalmente o del todo. No hay interés nomás en representar de esa manera. Y estos son los estudios, Alberti, con ese nombre, 400, Piero de la Francesca, la perspectiva Pingendi, se llama la perspectiva pictórica. De la pintura en perspectiva, esa es la traducción, 1400. Luca Pacioli también, y Leonardo con su tratado de la pintura, que no le puse fecha porque
Él lo escribió durante muchos años de su vida, pero se editó por ahí por 1600. Aquí partimos con entonces esta ya es la clase misma, partimos con el estudio de las imágenes, que les va a ser tal vez más gráfico entender lo que les expliqué recién con palabras, que a veces suena un poquito enredado, pero no lo es. Esto sería una no perspectiva, porque no tiene punto de fuga, no está representado el espacio, no es una visión a través de la ventana, como que yo me parara en una ventana y miro en profundidad. Es una visión que tiene múltiples puntos de vista. Ahora, con una amplitud de criterio, que es la que uno tiene que empezar a tener y cuidar las palabras, esto también es una perspectiva, porque también es una manera de ver. Si no sería muy denostativo decir que esto, claro que no tiene perspectiva en el sentido que no tiene punto de fuga, pero es otra manera de representar. Entonces, esa lista que yo puse al principio, que había perspectiva analítica, isométrica, atmosférica, también podría colocar esta, perspectiva plana, porque perspectiva significa el modo de cómo yo veo. Y esta es una obra egipcia, los egipcios representaron así. Los egipcios, como la Edad Media, distintos periodos culturales representan de otra manera. Eso es lo único en esencia, que me gustaría explicarle en esta clase. Que no hay solo un tipo de perspectiva. Casi siempre la asociamos, uno dice la analítica, dice, profe, enséñanos perspectiva, pero todo el rato estamos nosotros ya usando la perspectiva, hasta un niño. Porque esto que no parece tener perspectiva, también lo es. No sé qué opinan ustedes, yo creo que sí, también es Pues, perspectiva. se Porque, podría decir ¿sí? de que no tenían desarrollada la visión de cómo veían o cómo representar las imágenes. Sí, súper. Esa es la gran pregunta, Esmeralda. Es la gran pregunta. Por ejemplo, Panofsky, este estudioso, eh, yo diría que son distintas opiniones. Yo diría que no es que no la tengan, porque sería mucho de los... Es lo que uno piensa, dicho en términos muy simples, o no tenían la inteligencia, o no sabían ver. Sabemos cómo eran los egipcios, que hicieron esas medias penales. Yo creo que ellos miraban y veían en profundidad igual que nosotros. Lo que pasa es que no estaba ese concepto, es muy occidental. De hecho, si te fijas, en el mismo siglo XX, en otras culturas, los árabes ni siquiera representan, el arte árabe no representa la realidad, y no es que no la vean, representan figuras geométricas. Y los japoneses y los chinos tienen otra representación. Entonces, lo que uno podría pensar es que según las culturas representan distinto, porque nosotros creemos que la única manera de ver es la que nosotros tenemos, que es mirar, hacemos un cuadradito, miramos por la ventana y representamos lo que estamos viendo. Porque esa facultad yo creo que todas las culturas la han tenido, solamente no les interesa. Esa es más bien la hipótesis. Pero es para pensar, y en el caso nuestro como pintores, por eso me gusta tanto que estas clases sean para pintores, no clases para teorizar. Porque uno también se cuestiona como pintor. Es decir, voy a pintar siempre que se me quede igual, la tetera, todo igual. No habrán otras representaciones, por eso les muestro imágenes. Y esto que no sé si les parece bonito o feo, pero a lo menos es interesante, es atractivo, es variado. Por ejemplo, ningún árbol es igual a otro. O sea, hay variedad, hay búsqueda plástica. A mí me encanta, mira, Se parece como la visión infantil, infantil, claro que sí, pues, la simple, visión infantil, claro, simple, sí, infantil. sí. Lo que ve lo plasma nomás. Claro, porque Manet decía, pinto lo que veo, no lo que sé. Esto es al revés, pinto lo que sé, no lo que veo. Y Exacto. nosotros con lo infantil también somos peyorativos, siempre ocupamos ese término, hoy parece pintura de niños chicos, sí, digo, sí, pero a los niños chicos hay que ver cómo pintan. Pero no así como en forma así como despreciarlo, sino como es la simpleza de lo La que ve simpleza, nomás. exactamente. No es la representación, pero que aquí veamos que hay más tipos de representación. Lo que pasa es que igual la perspectiva es fascinante, vamos a ir viendo el desarrollo, y es fascinante también cómo el hombre avanza en esta representación, en la observación. Pero lo que creo que veamos que eso ocurrió y ha ocurrido acotado, y en el siglo XX hay otras problemáticas. Después vamos a llegar a ver qué pasó en el siglo XX. Este es súper interesantísimo. También yo pienso igual que esto fuera un niño. Mira, puso los arbolitos ahí, esto es como una piscina, ¿cierto? Un jardín, una pileta. Ya puso los arbolitos ahí, mirando hacia arriba, hacia el lado. Pero esto, que debía, según la lógica, haber tenido el tronco acá,
los apoya acá porque habrían quedado cabeza para arriba. Eso se llama abatido cuando tú lo abres. Y encontró más lógico porque la idea es que se entienda, ¿cierto? Si yo hubiera colocado la palmera de aquí colgada, cerrada, se había visto muy rara. Entonces lo endereza nomás. Sí, Se lleva me recuerda mis dibujos de niña, de yo niño, así lo hacía. ¿cierto? Sí. Claro, da mucho que pensar a mí, estas cosas dan mucho que pensar. Y la pregunta que haces tú, Esmeralda, es justamente esa. O no sabían, yo creo que podía haber sido, yo creo que nadie va a poder responder totalmente eso, pero basta que tú vayas a otras culturas y uno se da cuenta que esto es súper cultural, el asunto de la perspectiva. Es el modo como veamos ahora. Porque tal vez al pasado no vamos a poder bajar al año 3000 antes de Cristo, pero sí uno puede ir a otra cultura y representan de otra manera y no les llama la atención representar en profundidad. Es un concepto, es una especie de canon, y vamos a ver dónde nació, y es hermoso, dice alguien por ahí, realmente es hermoso. La simpleza de los colores, veamos esto en técnica. Y acá hay una cita, mira, esta obra se llama Jardín de Nevamun, siglo, ahí, 16 al 13 antes de Cristo, es porque no se sabe exactamente cuándo fue, y aquí les puse Necrópolis de Tebas, rayita, British Museum, porque esta obra originalmente estaba en Tebas, en Egipto, Necrópolis del cementerio. Es un fresco, por eso está roto. Parece que fuera un pedazo de cuero, ¿cierto? Pero es un fresco que son desprendidos de la pared y trasladados al hermoso British Museum. No sé si eso es justo o injusto. Eso se llama expolio. Es un delito cultural. Expolio es un robo, pero por no ponerle robo, que es muy fuerte, se llama expolio. Es cuando una cultura saca la de otra cultura y se la lleva. Se lo llevan los poderosos para otro lado. Tú lo dijiste, Esmeralda, ¿sí? Sí, y le colocan ese nombre expolio porque robo tal vez, porque muchas veces pagan, por ejemplo, la Venus de Milo, que está en el Louvre, que es griega, la extrajeron en la isla de Milo, se la llevó el embajador de Francia, sería en este caso, sí, pues sí está en el Louvre, se la llevó y pagó. Lo que pasa es que a veces pagan lo que no corresponde, le pagan a un campesino al que le encontró. Entonces, esto se llama expolio. Y es un tema, es un tema. Ahora nosotros recientemente devolvimos un Moai, pero la ministra Valdés, un Moai a la isla de Pascua, que es lo que tiene, lo que corresponde, pero hay otro Moai justamente ahí mismo, en el British Museum, y no va a ser tan fácil que salga, porque está la entrada. Siento que es de una cultura, y peor, para ellos tiene un valor simbólico, o religioso, o lo que tú quieras. Peor aún, ni siquiera una decoración. Entonces, por eso me interesaba colocarle el lugar donde está, porque también es un tema. Avancemos. Hay muchas imágenes. El jardín de Nevamun. Esto es una belleza. Nos saltamos del siglo XV, XIII antes de Cristo, ahora estamos ya muy cerca. Nos saltamos los griegos, porque no existen restos de pintura griega. Tal vez me faltó ponerles las cerámicas, a ver si lo incorporo después. Hay una cerámica, no sé si ustedes han visto, unos jarros hermosos, pero perfectos, unos jarros de color terracota y negro donde dibujaban. Eso es lo único que se conserva de pintura griega. Entonces, saltando eso, llegamos a los romanos. Aquí estamos el año 38 a.C. Viste, es un fresco en la pared y donde aquí, miren, aquí yo creo que se ve el cursor, ¿cierto? Se aprecia un efecto de perspectiva, llamémoslo punto de fuga o perspectiva isométrica, y esto es perspectiva de color, de todas maneras, porque está representado el espacio, los árboles que están más lejos son más tenues, los que están en primer plano, más seguros. Entonces quiere decir que en la antigüedad se conoció la pintura con perspectiva. Estos son frescos, igual que el otro muro. Miren qué belleza. Qué lindo, ¿eh? Ahí se ve están las dos perspectivas. Además, se pueden juntar las dos, una no excluyente. Aquí hay perspectiva analítica, hay un punto de fuga hacia acá, y además está la perspectiva aérea y de color. Estos están, me parece que en mismo Roma, se fijan que igual están reconstruidos, están sacados los frescos y están montados en una habitación de nuevo, vueltos a una habitación nueva, blanca, y los pusieron, son en las cuatro paredes. Entonces, la habitación de la persona que lo tenía rodeaba estaba rodeado del jardín. Esto es a las afueras de Roma, era como una villa. Livia era la esposa de un emperador,
sé cómo es el asunto, pero realmente este jardín, para los que pintamos, si lo pueden ver, no, tenía esas dos nomás, pensé que había puesto otra más, porque hay detalles muy bonitos de los árboles, miren las pintoras, la mezcla de pájaros con frutos, y todos los frutos identificados, así un estudio de la naturaleza como muy preciso. Quiero ver si este arbolito es, claro, es distinto de este otro. Son las 4 paredes. Entonces este se llama el fresco de Villa Livia, en Primaporta, cerca de Roma. Todas estas obras, lo que yo les decía, ahora tenemos la facilidad de colocan fresco y Villa Livia en internet y van a llegar. Y ven todo, lo van a ver. Hay videos, yo miré mucho, hay videos, te dan la vuelta entera, entonces aprendes montones. Veo que quizás, ¿quién pintó? Quiso reflejar su jardín, la Marisa, porque en una esquina había una persona trabajando. Ah, hay una fuente en el medio, claro, el jardín de Levamun. Había una persona trabajando al lado izquierdo. El botín del vencedor, dice. Lidia, la señora de Augustio. Bien, bien, eso era. Ella es Lidia. Sí, así era. Bien, gracias. Ya, nos saltamos entonces, veníamos en Egipto, pasamos Roma, y ahora nos dimos otro salto, damos en las medias zancadas, vamos cada 10 siglos, y ahora saltamos al siglo V después de Cristo, aquí estamos iniciando la Edad Media, aquí se acaba el Imperio Romano, se acaba esto, esta representación real. Esto era solo para demostrar de que existió la perspectiva de las dos, la analítica y la aérea. Pero pasa que conservar pintura de la antigüedad es muy difícil por la cantidad de años. Entonces, donde están los más tesoros de pinturas es en Pompeya, porque Pompeya justo quedó sepultada por el volcán, entonces quedó intacta la ciudad. Ahí se han podido recuperar, pero esto está en otra parte. Ya llegamos a la Edad Media y aquí justamente es un mosaico. Se fijan como a veces las técnicas que se ocupan van tan acorde a la técnica a lo que se quiere representar. Si en la Edad Media se dejó de representar la profundidad, pero yo creo que no porque las personas hubieran perdido inteligencia. No tiene sentido, ¿cierto? No es eso. Si uno trata de mirar es que habían otros intereses. Está todo este asunto, además, ¿qué es lo que estamos viendo? Esto es una iglesia. ¿Quién ordenó esta representación? Esta es la iglesia, y la iglesia tenía ciertos cánones, ciertas cosas, y te interesaba lo espiritual. Entonces no estaban interesados en representar la realidad así como la ve Leonardo, como la vio después. El naturalismo, que se llama eso, mirar con los ojos. Era simbólico. Entonces aquí no existe casi de esa perspectiva, pero existe esta otra. Nunca se pierde. Esto es lo que llaman isométrica. La mesa va para acá y la otra patita va igual. Por eso se llama iso, porque igual. Van las dos iguales, no van a un punto. Porque en una perspectiva analítica iría esta línea hacia acá y esta iría hacia acá y se juntarían en un punto. La isométrica es iso, igual. Acuérdense, iso significa igual, entonces van. Y es como, es poco real, pero es simbólica, o sea, es funcional, diría. Me alcanza a mostrar las tres caras de una mesa. Y aquí creo que tienen unos panes. Este es Abraham cuando lo visitan los ángeles. La hospitalidad de Abraham y el sacrificio de Isaac son dos historias. Esta es una hasta que llega la historia 1. Yo no sé si se puede hacer porque estas cosas son tan bonitas. Voy a ver si resulta. Miren, salir del y agrandar. Si es que uno puede agrandar. No, nos vamos a enredar. No. Estas imágenes, si es que uno las agranda, son tan hermosas porque se ven los teselas, se llaman, que serían ahora los píxeles. Son los cuadraditos. Pensar que todo esto está hecho con puros cuadraditos, con píxeles, es realmente fascinante. Creo que ahí queda el debe porque iba a juntar una imagen de un detalle, parece que no lo hice. Eso sería en cuanto a la técnica. Veámosla en total. Miren, por ejemplo, el tamaño de este árbol. Se fijan que esta imagen, por ejemplo, lo analizaba Panofsky en su libro, por eso la puse. Es funcional, es decir, los objetos se adaptan al arco. Esta es la parte de arriba de una iglesia, un arco. Entonces, estos son troncos de árboles, toman la forma hacia allá, el árbol igual toma el tamaño que el espacio le permite. Esto sería como perspectiva isométrica, incluso menos que isométrica, porque no sé cómo está el ojo de usted, yo encuentro que este incluso se abre.
ni siquiera son paralelas, hay tarea paralela, incluso se abre un poco. Pero no sé, no está señalando lo que quiere mostrar. Aquí, cero perspectiva. Abajo tampoco. Sofía. Veamos la primera imagen, la hospitalidad de Abraham. Esto sale en el Génesis, cree que lo visitan tres huéspedes, pero que son ángeles, pues ahí lo está recibiendo. Y este lado derecho, el sacrificio de Isaac. Esta es la mano de Dios que lo detiene. Tan bonita. Se fijan que la representación es tan concreta, tan simbólica. Aún así se ocupan pliegues de paños, todo, pero yo muestro lo que necesito mostrar. Ahí mira, los tamaños de los árboles también llaman la atención. No siguen, no siguen la escala. Es plano, absolutamente plano. Esto es lo que se vio. Ah, y les fui poniendo acá arriba los periodos, porque a mí me interesa que veamos, junto con esto, que vayamos estudiando los periodos históricos. Esto se llama arte bizantino, es una parte de la Edad Media. La Edad Media tiene tres estilos principalmente, el bizantino, el románico y el gótico. Este es el bizantino. Avancemos. Ahora, yo no sé si está de más decir qué bonito, qué feo, pero qué hermoso. Igual, la decoración. Como color también, a mí me gusta que opinen. Como color también, la armonía de color. ¿Y cómo están representadas las figuras como más importantes por el tamaño? Súper. Ahí Abraham sale más grande y los Súper. otros son más pequeñitos. O sea, como más Sí, representar sí. autoría o Eso tiene, importancia. eso tiene hasta un nombre, te lo digo al tiro, qué bueno que lo dijiste. Eso se llama, y se le llaman perspectiva también, claro. Perspectiva inversa le llaman, tiene hasta un nombre. Perspectiva inversa, que es tal como tú dices tú, el personaje más importante va más grande, a pesar que es papá e hijo, pero es mucho más grande él. E incluso a las alturas, el que está más arriba del más importante van como jerárquicos. Vamos a ver si vemos algún otro ejemplo de eso. Es otro tipo de perspectiva de representar. Ya, veamos que estamos en el siglo sexto. Lo que yo les dije, saltaron 10 siglos y ahora vamos a caer en el siglo 13, casi 14, porque 1300, 1301 ya siglo 14. Caímos a Italia. Esta anterior era también en Italia, creo, en Ravenna, Italia. No sé si desgraciadamente o afortunadamente, es que a veces uno parece que estuviera estudiando historia del mundo, pero estudia historia de Italia nomás. Vimos Roma, la Villa Livia, Ravenna, y ahora llegamos a Italia. Pero es un poco así, es lo que dicen los libros. A mayor estudio tú puedes escarbar qué pasaba en Alemania, qué pasaba en mismo Chile, en América, en México. Profesora, ¿quién Dime, había pintado el otro cuadro? Perdón. ¿el anterior? ¿Mm? Eh, ¿Mm? ¿Sí? Buena pregunta. Sí, qué bueno que me lo dijiste, son autores anónimos. Ese es otro punto. Es que Sí, siento que los colores son tan bonitos, ¿cierto? muy buena perspectiva tenía, muy lindo. ¿Cierto? Sí, yo pienso lo mismo. El Mm, verde ese como que te envuelve. sí, Son hartas cosas, uno no todo es realismo. Es, claro. es como que la enseñanza que quiero que se lleven es eso, no todo es realismo. Esto es tan bello como, no sé, la creación, el techo de la Capilla Sixtina, que ese sí tiene perspectiva y todo. Oh, Es otra óptima, otra mira. Y qué bueno que me preguntaste, te parece que era. Claro, estos son autores anónimos porque justamente el arte tenía otro sentido. A medida que uno suma elementos, empieza a entender. Estas son obras hechas por artesanos, pero nadie firma, porque no había interés en el artista, como después ocurrió en el Renacimiento. Entonces, eso también te da una idea de qué papel tenía el arte. Estaba al servicio de, así como tú compras una silla y generalmente no está firmada. Hay algunas sillas de autor, pero esto tampoco. Ya, entonces caímos acá, entonces en Italia, siglo XIV prácticamente, con este artista que se llama Giotto. Giotto di Bondone. Es sumamente importante. Hay una marca de lápiz que se llama Giotto, es por él, por Giotto. El Giotto Los es súper Giotto. importante, sí, el Giotto, eh, como les digo, desgraciadamente vamos a andar mucho por Italia, pero es lo que hay por ahora. Cuando tengamos mejores estudios,
porque también hay ahí un monopolio cultural, pero cuando tengamos mejores estudios y sepamos más de otras culturas, podemos hacer otro curso de perspectiva, pero por ahora esto es lo que informan casi todos los libros. Entonces, el Giotto se dice que es él o uno de los primeros artistas que empezó ya a volver de manera un poco todavía media torpe, desproporcionada, todavía es muy medieval, ¿cierto? Por lo que dices tú, Esmeralda, del tamaño de la figura, a pesar que esta figura es pequeña porque está lejos, ¿ah? No porque sea, no porque sea inferior. Entonces acá hay un intento de perspectiva también, pero claro, no da la escala del edificio, y esto también es como perspectiva isométrica, porque no hay punto de fuga, pero hay hay un interés. El edificio aquí está en diagonal, en lo anterior es todo plano, es todo frontal, muestra las dos caras. Hay un intento de perspectiva, y la coloca, y ahí se ve, aquí sería un punto de fuga, y aquí sería el otro. Todo es de a poquitito. Ahora el Giotto, después cuando uno ve, el Giotto no es el Giotto, es el taller del Giotto. Esto todavía es medieval, si bien él existió, fue un artista y todo, pero también era el taller de Giotto. Estos son frescos. Está estudiado también, no le puse ahí fresco, ese dato me faltó. Lo que hemos visto son puras pinturas murales, ¿ah? La pintura de caballete, como la conocemos, empieza ahora en el Renacimiento. Antiguamente la pintura era mural, ya sea en esto que es fresco, que está pintado directamente al fresco en la pared, mientras el estuco está fresco, o esto que es mosaico, o incluso vitral. Y de estos frescos que son series, por ejemplo, esta es la vida de San Francisco, que está en la misma ciudad de Asís. Ya se han estudiado cuáles los pintó Giotto y cuáles los discípulos. Hasta eso ya han identificado los estudiosos. Pero interesante la perspectiva. Y lo que puse aquí a la derecha es algo que queda todavía de pintura romana. En Pompeya, como les dije, Pompeya es la gran fuente de información de pintura, porque esta ciudad como quedó sepultada en la lava, Pompeya se empezó a desenterrar por ahí por el 1700 y todavía la excavan. Eso me llama mucho la atención. 1700, 1800, 1900, ya más de 200 años excavando, 250 años, y todavía encuentran cosas. ¿Cómo será? Entonces, cada vez que encuentren algo en Pompeya, la otra vez encontraron como una cocina. Cada vez que se encuentre algo, va a ser un hallazgo para la pintura, porque vemos cómo pintaban. Y los romanos sí conocían entonces la perspectiva ahí, más o menos analítica, isométrica, como sea, con fuga hacia acá. Pues se dejó de usar y volvió a aparecer. Incluso, esto está pintado, incluso hacían estos juegos esto se llama trampa al ojo. Esto, porque aquí yo tomé el detalle de un fresco, pero les daría el 90% seguro que esto, sí, pues pintado, esto no es un relieve, está pintado una columna. Hacen como un juego, se llama trampa al ojo, que uno lo hacen creer de que está en profundidad. Me falta la imagen completa. Este es más grande, yo tomé solamente el lado derecho para hacerlo comparar con el Giotto, porque me parece demasiado parecido. ¿Cómo se llama eso? ¿Trampa al ojo? Trampa al ojo. Sí. Trampantojo le dicen. Sí, le dicen trampantojo, que es lo mismo, o trampeloili en francés. Claro, como que están encapsulados en algo. ¿No? Y como que te engañan. Te quieren engañar porque... Sí, la idea es que te engaña, puede ser una trampa al ojo, que la persona crea de que esto es una ventana real, pero después lo toca y no, pues es pintura. Por eso le llaman trampantojo o trampa al ojo. Este es el doble de grande, este es la mitad, acá al medio hay una columna, esta sí al medio una perspectiva y sigue este otro lado, pero yo tomé este puro pedazo. Y las perspectivas, mira, igual esta se levanta, se fija, no son tan exactas como después van a ser con los italianos. Entonces, no están como tan cuadradas, ahí el techo. Tan alineadas. Porque sí, esta sube, esta debería bajar, sí, ¿cierto? Si esta baja, esta debería bajar y sube. Lo mismo que acá. Entonces esos pequeños, entre comillas, errores, es que uno dice está como incipiente, pero está el intento. Avancemos. Entonces este es el Giotto, en florentino, que trabajó en este caso en Asís. Este es el Duccio, perdón, una última cena de la misma periodo del Giotto, 1300. Esto ya es sobre madera, un temple. Temple es lo que se ocupaba antes que el óleo, es pintura al huevo. ¿Y saben por qué les puse este?
Gabriel, me estaba intentando, hola Gabriel, estaba intentando entrar. Les puse esto, este aparece en el libro de Panofsky, porque es súper interesante porque dice, ya se están empezando a hacer los primeros estudios de perspectiva y escriben los medios tratados, los que les mostré. Punto de fuga, esta mira, sigue en la línea, punto de fuga, aquí, va, perdón, aquí, no puedo apretar, llega como a la nariz de Cristo. Este también es el mismo, este aquí, aquí, estamos bien, está el punto de fuga. ¿Y la mesa qué pasa? Va para acá y se le fue, y se fue todo para acá. Siguió el punto de fuga en el techo, pero no en la mesa. Entonces es como un conocimiento a medias. Esa parte donde los teóricos ahí no hayan cómo explicarlo, pero cuando uno pinta, sabe que son así las cosas. Es como decirle que le achuntó en el techo, pero se equivocó en la mesa, porque la mesa está levantada, está batida. Pero así Lo que se nos podría criticar hoy en día si hacemos una mesa y no está bien alineada, no sigue la perspectiva. uno sí, Aquí claro, asume, arriba lo claro, siguió y abajo no. claro, ahí estaría la profe Jiménez diciendo, mira la perspectiva de la mesa, mira el chanchito sobre el plato. Está levantado. Sí. Mira, yo creo que lo importante es ser consciente. Nosotros ahora tenemos bastante información. Picasso hizo esto, porque el cubismo hizo eso. Picasso levantó los puntos de vista y observa un jarro desde arriba y desde frente al mismo tiempo. Pero tiene manejo de la forma y se ve bien. En este caso yo creo que, por lo menos acá es notable porque el primero, este es el primer cuadro de los que hemos visto que sí tiene punto de fuga, porque van todos para el mismo lado, súper. Pero acá abajo, ¿qué pasa si hacía la mesa en perspectiva? No se iba a ver lo que está en la mesa por altura, íbamos a ver puro borde, o muy poco, y él quiere mostrar todo lo que está en la mesa. O sea, esta parte es medieval, quiere mostrar, ser descriptivo, entonces el plato lo levanta, a la hora que está en perspectiva este plato se vería medio plato, y no sabríamos que hay un pollo ahí, o lo que sea, un cordero tiene que ser. ¿Se fijan? No tienen sombra, entonces es súper interesante ver estas imágenes, cómo se va, después si comparamos esto con la última cena de Leonardo, que es 100 años después, no es tanto más, 1490, 150 años después. Pero la línea del tiempo no es tanto, a como llega Leonardo a hacer ahí realmente una perspectiva con todo. Pero, Una perspectiva divina. ¿Podría decir que él copió, que fue ¿quién? un copista? ¿Quién a quién? Leonardo da Vinci, ¿A este? Leonardo a este, A este, todos ¿se se copiaban, podrían haber parte de las copiado? copias. Todos se copiaban. Por eso eran escuelas, porque como te digo, ya ni siquiera es, hay algunos artistas que ni siquiera se sabe si existieron, que es la escuela de, le colocan el nombre, Giotto, pero son talleres, y aprendían todos copiando, todos se copian, por eso es que esta secuencia que yo muestro va como histórica, la puse toda por años, para que vean cómo en 50 años, en 100 años, uno innova un poco, pero hasta Leonardo, te lo aseguro que la posición de la mano, todo estaba como, tenía que ser así. La gran innovación de Leonardo, general, bueno, los puso todo en línea, ahí vamos, cuando lleguemos a la obra de Leonardo vamos a ver cómo innova, pero en general siempre las pinturas anteriores son más estáticas. Y él innova en movimiento, muchas cosas, en forma, es una maravilla, es una maravilla. Pero en relación, y esto también lo es, uno dice maravilla justamente por el realismo. Mira, acá lo curioso, mira, 6 puso San Juan arriba, porque nos falta uno, pues, están los 12, pero este lo subió. Uno, yo por eso les puse en el último WhatsApp, les puse traten de ver esto en un computador, porque ustedes como pintores, alumnos de pintura, todo uno, aquí se aprende tanto mirando qué soluciones prácticas tienen, porque deberían haber sido 3, no, subió uno para acá arriba, aquí quedaron 2, a veces, muchas veces en un interés simbólico, pero también de composición, porque si es muy simétrico queda mal, lo que siempre les converso, las cosas muy simétricas, si se parece a un dado, un cuadro queda mal. Pero es bellísimo porque a estos cuadros además hay que sumarles la técnica, o sea, es el mayor esfuerzo técnico que se podía haber hecho en esta época. Hola, profesora. Sí, dime. Yo lo encuentro hermoso. Está asimétrico, pero igual está hermoso. ¿Cierto? Lo que quiere mostrar el pintor ahí es rescatar lo que, como dijo usted anteriormente, lo que está en la mesa, lo que quiere mostrar. Exactamente. Claro, Lo quiso, claro. Sí, claro. la pintura es inteligencia, pero tú tienes que saber justificar lo que quieres hacer. En este caso, estos cuadros
son súper convincentes porque no lo inventó Duccio. Se pintaban así, todos pintaban así, era el modo de ver que tenían, es como el folclore. Toda la gente, la cueca no la inventó nadie, se fueron acervos, fueron ritmos que se fueron dando y van asentando. Entonces, por eso son tan bellos, porque no son obra de alguien, no son improvisados. Entonces, este conocimiento, pero el sentido acá era ver cómo va apareciendo de a poquitito, es curioso, cómo aparece arriba y abajo no. Es lo que estudia Panofsky, a él lo estresa mucho, lo explica. Me estaba fijando también las miradas de las figuras, ¿ah? Están miran hacia acá, se supone que el centro de interés es Cristo, como miran estos dos hacia acá. Dejemos al Duccio, qué hermoso. Ah, el último que le iba a decir, el dorado, que no se aprecia en el computador, pero la pintura gótica usaba mucho dorado. Entonces los pintores, los que todavía tienen una patita en el gótico, ocupan dorado. Eso se va a ir dejando de a poco. Hasta Botticelli todavía ocupaba un poco de dorado. Ah, porque el dorado como simbólico, porque estos carros son simbólicos. Por eso muestra la mesa. Yo quiero mostrar que estos personajes son sagrados. Y aquí llegamos, aquí ya estamos en pleno, aquí nos podemos sentar en el Renacimiento. Vamos a ver qué chateó alguien. La mitad de los apóstoles enfocan a Cristo y la otra mitad al Cordero. Ah, bien, bien, bien. Veamos, ¿quién dijo eso? Ah, estos de abajo, están mirando hacia abajo. Bueno, es que el Cordero, porque Jesús es el Cordero de Dios, claro. Sí, ellos están mirando hacia abajo, bien. Qué buenas observaciones. Es el tipo de cosas que yo les decía que escriban, claro, claro que sí. Sí, porque las miradas, a mí me llamó la atención que estuvieran estos tres mirándose acá y estos dos, pero las miradas, todo tiene un sentido. Súper. Está diciendo, yo soy el Cordero de Dios. Un cordero un poco chiquitito. Súper. La variedad de las manos, los vasos. Yo me estaba fijando ese que estaba partiendo. Todo es simbólico. La mano. Avancemos. Esto sería entonces el 1 ya. Esto es perspectiva total. Por eso le puse ahí Renacimiento, 480. Esta palabra tan rara, una palabra así como bien, no, exótica. Ocupamos en italiano, marcamos estos nombres en el mismo idioma italiano, porque es tanta la hegemonía que tiene Italia en los libros, en los estudios de arte, que ya se habla de 480 porque es el 1400 de ellos, y lo decimos en su idioma, 480. Así como esto, el Giotto es 300, ahí no le puse. Esto le llaman 300, a esto dicen 480, así como avanzan en el 1300, en el 1400. 1400, siglo XV. Acuérdense que el siglo siempre es, por ejemplo, si es 1400, es 14, pero le sumas 1. 1400, siglo XV, no siglo XIV. Entonces este es el Masaccio. Esta obra se llama La Trinidad. ¿Por qué es la Trinidad? Porque está Dios Padre, el Espíritu Santo y Cristo. Ahí están los tres. Pero abajo continúa la historia, está la Virgen, San Juan y los donantes. Estos empiezan a aparecer en esta época, porque para entender esto no me voy a extender mucho, pero el Renacimiento implica muchas cosas, un cambio de mentalidad. La Atri preguntó quién había hecho ese mosaico, no tienen autor, porque no era interés, el artesano medieval no tenía ese interés. En cambio el artista renacentista sí firma, y no solo firma, sino que el que encarga esto aparece representado, y son los donantes. Muchas de estas obras se conocen por el nombre del donante, podría llamarse la Trinidad de este, el que encargó, el que pagó, y aparecen retratados junto a la historia. Entonces, por acá uno empieza a entender por qué la perspectiva, porque la mentalidad cambió. Si yo pagué por esta capilla, por este mural, quiero aparecer representado, importo yo, importa el hombre, entonces el tipo de representación es otra. Yo creo que ahí más o menos uno empieza a entender, cambia la mentalidad, cambiando la mentalidad cambia todo. ¿Por qué cambiamos de modo de vestir? En los años 80, 70 nos vestíamos con pata elefante, después pitillo, va cambiando, la estética va cambiando según lo que nos vayan pidiendo. De repente se pidieron mujeres muy flacas, en otras épocas no eran tan delgadas. La estética va representando lo que se pide. Esto que aparezcan los donantes se llaman donantes o comitentes. Aparecen en casi todos los cuadros a partir de esta época. Antes no, en la Edad Media no era tema. No era tan, el Renacimiento es un movimiento mucho más individualista. Por eso es que empiezan a aparecer los nombres de los pintores, de los primeros que se conoce, Giotto, Masaccio, ahora empiezan todos a tener nombres.
Esto es un fresco. Y aquí realmente él crea la ilusión de profundidad. Uno pensaría, como en una foto, uno diría, esto es un crucifijo y está montado en una iglesia, en un pasillo. No, esto está todo pintado. Y él aquí ocupó, sí, ya estaban los tratados de, de perspectiva, el de Alberti, tiran todos los puntos de fuga a un punto, que en este momento no recuerdo, yo creo que va como a los pies de Cristo, más o menos debe venir. El punto de Y fuga es ahí donde aplica sombra. sombra, además, aquí va Aquí con empieza a aplicarse sombra. exactamente, súper, qué bueno que lo notaste, Esmeralda, va todo junto. Mira, esta cosa, la persona, esto está a tamaño completo, esta imagen, la persona que está parado, el punto de fuga siempre está a la altura de mis ojos. Entonces, si yo estoy parado mirando este fresco, este mural, estoy parado aquí, esto es igual que cuando uno va a la catedral, que está en esas capillas, esto debe estar a la altura de un mesón del pecho, más o menos la vista de una persona debe estar aquí, y estoy imaginando. Entonces, los puntos de fuga van acá, para que cree la ilusión. Esto, imagínense, en 1425, alguien que entrara a esta capilla, si un poquito en otras capillas veían esto, y tú de repente llegaste a esto, tiene que haber sido igual que cuando uno fue a ver las películas Avatar con anteojos 3D, que te parecía que se venía encima. El cine mismo, acuérdense, el primer cine la gente salió arrancando con la locomotora, porque no entendían que era una ilusión. Esto tenía que haber sido exactamente lo mismo, yo me imagino. La gente piensa en que era todo rural, entrar a una iglesia y ver que realmente se iba para adentro, esa es la gran invención de los italianos. Los flamencos también inventaron su perspectiva. Tiene que haber sido muy impresionante. Esto es un fresco y aparte, abajito de los frescos, esto le llaman pradela, la parte de abajo de un altar. Y está la calavera, es para analizarlo porque la calavera es La provocación de sensaciones. eso, justamente. Sí, pues, te engaña. Es el gran engaño. Y bien lo que dijiste tú, Esmeralda, la sombra. ¿Sí? Mire, de estos pliegues, de estos paños de pliegue a estos, que eran líneas, imagínense el desarrollo, no voy a decir avance, el cambio. La columna tiene volumen, súper bien lo que dijiste tú, Esmeralda, porque va no solamente a la perspectiva lineal, va al tiro a la sombra. O sea, el efecto, mira, y aquí proyecta, esto no sé si es, aquí no sabría decirte cuánto es, si esto es una baranda de mármol, pero el efecto ahí de sombra, no sé si está hecho, pero aquí sí, pues esto está pintado. Hacer el efecto de sombra como que está metido, y aquí hay una perspectiva también eso es muro falso, el masacho. Todas estas obras, de pronto vemos poquito, pero las descargan ustedes, están todas con ampliación, y están todos los estudios, las líneas. Avancemos, vamos en 1400. ¿Cómo se llama cuando un personaje mira al espectador? ¿Tendrá un nombre eso? ¿Cómo se llama cuando un personaje mira al espectador? ¿Ya cuenta el padre? O ella está mirando. Esa, sí, esa está mirando, por eso Esa y crea preguntaste. un efecto muy como Sí, perturbador. intimidador. Sí, me perturba, sí. Mira, Jole, ni yo me había fijado en eso. Qué bueno que les agradezco tanto las opiniones. Sí, yo no sé si tiene nombre eso, lo vamos a dejar, pero porque al principio yo le dije, más que pregunta, hagamos comentarios, pero sí que te produce muy distinto cuando te está mirando, es más efecto real. O sea, te está mirando, ya tú eres parte, te involucra mucho más. Si esto tiene que verse un juego de ilusión total. Espacio, línea, punto de fuga bien puesto, trampa al ojo en la sombra, y más encima, estos personajes que estaban vivos, eran de la época, o sea, ya Cristo está aquí mismo, contemporáneo, y esto que no me había fijado, que la Virgen te mira, o sea, te involucra a ti. Si te mira, te asusta, o sea, está como más vivo todavía. Sí, no conozco un nombre en plástica, porque a todos le ponen nombre, pero no había escuchado un nombre que llamaran cuando el retratado te mira y te involucra. Uno cuando ve cuadros muy reales y te están mirando, realmente da como un escalofrío. A mí me ha pasado en algunas pinturas. No es lo mismo una mirada perdida como esta que te están mirando, yo creo que es doble efecto de realismo, de representación. Tiene todos los trucos.
Esta capilla está, me parece que está en Florencia, no les puse ahí la cita, creo que está en Florencia, sí. Impresionante de ser verla. Ese es el Masaccio, se considera entre el Giotto. El Giotto se dice que es el último medieval, y del Masaccio se dice que es el primer renacentista. Son los dos más importantes. Que se les graben, no son tan conocidos para uno, para la cultura general, pero cualquier libro de arte que ustedes abran va a partir por el Giotto y después por este. Y se llevan 100 años. Ya, aquí este es uno de los que escribió estos tratados de perspectiva. ¿Se acuerdan? Vimos el de Alberti, este es Piero de la Francesca. Tiene la perspectiva Pinguén, escribió un libro entero y se obsesionó con los puntos de fuga. Esto ya está, espérate, creo que aquí sí que fui, ya, ahí me pasé. Aquí está la foto con el, para no ocupar tanto cursor, con los puntos de fuga. Un solo punto de fuga porque está mirado de un punto de vista a la altura del ojo, siempre a la altura del ojo va el punto de fuga. Desde el suelo, y incluso curiosamente es un poquito más plano que el anterior. Yo creo que este del Masaccio se pasó para real, tiene mucha sombra, 420 es un poquito anterior, y este se ve como con la iluminación más pareja, porque a la hora que oscurece aquí hubiera dado más efecto de profundidad, a pesar que igual hay sombra. Ahí piensen en el estudio de las baldosas. Y también lo mismo de hacer contemporáneo es la flagelación. Uno busca información sobre estos cuadros y no se ponen de acuerdo porque la interpretación, todavía no se sabe quiénes son estos personajes. Todas las hipótesis posibles. Si no quedó escrito, queda a la imaginación de alguien que adivine, pero lo puse como de la Francesca, fue uno de los que hizo tratado de perspectiva. Está pero aquí el estudio, sobre todo analítica, van todos los puntos de fuga al centro, y la mezcla de un hecho histórico con personajes contemporáneos, porque si no sabemos quién son, pero sabemos que, no, bueno, pueden ser los Reyes Magos, porque Jesús ya está adulto. Desde todo, desde personajes griegos antiguos, hasta personajes de la época, que es lo más probable que sean, por la ropa. Avancemos. Ahí está el estudio, ¿cierto? Ahí quedó clarito. Aquí habríamos llegado entonces al, bueno, Masaccio ya lo tenía, pero aquí es más claro porque es más lineal. Este no es fresco, es una tabla. Es curioso, ahí es menos, el cielo aquí también está interesante. Ahí hay sombra, tantos elementos que hay, y esa es una cita a lo clásico, un Apolo. Avancemos, de la Francesca. Ahora saltamos a Alemania. Ya, por fin nos salimos un ratito de Italia. Este es un dibujo que yo se los he mostrado. Durero es un artista alemán. 1500. Esto venía un poquito después, pero lo puse en este momento para que vieran cómo se estaba haciendo este estudio. Esto es lo que se llama mirar a través de, esta sería la ventana, cuando yo les dije la perspectiva como un estudio de ventana. El dibujante se coloca a través de la ventana y mira un hilo. Y aquí lo que está dibujando es un laúd, se fijan, y el laúd queda representado con el clavijero hacia adelante. Esto seguramente se gira, se tapa. Estos eran de vidrio, entonces tú calcabas ahí. Esa es la idea de la perspectiva. Así se concibió. Y habían estas máquinas, son re curiosas, mira, incluso apoyaba la pera para que quedara a la misma, para que tu modelo no se moviera. Entonces si yo quería retratar a este rey y me quede real, porque si yo muevo o adelanto mi cabeza, cambia el punto de vista. Entonces estaba, imagínate este aparato, toda esta maquinita, ahí tiene que haber sido con graduación para subirlo, y ya está fijo. Esto a ti te encantaría, Guillermo, yo sé. Queda fijo, entonces él mira y ya no va a cambiar el punto de vista. Eran máquinas que se inventaron para fijar, se fijan cómo va toda la par, los avances tecnológicos, la invención del óleo, todos estos aparatos, pero en la medida que le interesaba representar cómo estábamos viendo. Este es Durero, ahí nos salimos un poquitito, volvemos a Italia. Estudio para la adoración de los magos. La adoración de los magos es un cuadro que Leonardo no terminó, y tenemos este boceto, que lo ocupé en la portada porque me parece que es como de todas las imágenes. Además, ¿sabes lo que me gustó de esto? Que es un dibujo. Entonces, varias veces en las clases yo pongo dibujos, y los dibujos tienen la gracia
Que lo que no pasa con las pinturas, porque en la pintura se perdió el dibujo, entonces yo tengo que hacer esto para imaginarme lo que estaba abajo. En cambio, en el dibujo todavía está todo el trazado anterior, que después esto se va a perder con la pintura. Entonces aquí nos queda clarísimo, ahí va la línea, el punto de fuga está acá, esto es perspectiva analítica, el punto de fuga está acá, siempre a la altura del espectador, por aquí, acá, ahí sí que sí. Mira para acá, va igual que un abanico. Si yo miro hacia acá, todo se abre en abanico hacia arriba, desde el techo, aquí la escalera, miren cómo la escalera aquí se ve este peldaño, aquí no se ve la parte de arriba del peldaño, y aquí ya sí se ve porque estoy bajo el punto de fuga, está todo radial. Por eso le llaman cónica también, radial podrían decirle, porque va todo un centro. Aquí está. Entonces, como queda el estudio, es fantástico. Porque en el estudio yo puedo ver cuál era el trazado que estaba abajo. Esto es súper, súper didáctico. Sobre eso, esto también podría llamarse una proyección, porque él no está mirando esto, lo está inventando. Tiró el punto, tiró todo, y después trazó la figura. Incluso que hay en este mismo libro de Panofsky, él cita unos estudios de qué se hacía primero, si insistían en que primero había que hacer todo el trazado, y una vez que esté todo el trazado, la estructura, después va la figura. No al revés, para que quede justamente el camello ahí y no quede volando. El trazado primero, en este caso, en proyección. Esto le llaman proyecciones también. Porque no es que él esté mirando una escalera y piense cómo hacerla, la inventó. Entonces ahí sirve el punto de fuga. Después suma todos estos personajes bonitos porque quedan transparentes. Y ahí van las escalas. Este mide este tamaño a medida que se achica más chiquitito, porque voy siguiendo, si sigo las líneas, me van dando al tiro los tamaños. Y después viene toda la imaginación de los personajes. Me olvidé ponerlo donde está, me parece que está en Milán, estos están en biblioteca. Estas cosas no se exhiben porque los papeles son muy delicados. Se están guardados. Precioso. Avancemos. Aquí llegamos a la última escena. Muy bien. Entonces, para el tiempo de Leonardo, ya así con claridad se conoció. Los libros, esta obra la han analizado infinitamente, claro, los puntos de fuga van además a Cristo, entonces más simbólico, que es el centro de la composición. Pero aquí está todo, tenemos perspectiva analítica, perspectiva aérea, por eso fue bueno haber leído ese texto de Leonardo, ver que uno lo lee y después ve, claro, él lo que está diciendo es eso. Él representó primero el espacio acá, lo que les decía, 3 metros, 5 metros, más oscuro. Estos se van achicando. Esta tabla, este ancho de longitud no tiene lo mismo que el de acá, más pequeño, si va siguiendo las leyes de la perspectiva. Súmale eso el color, mira la sombra acá, y ahí produce el efecto de pieza, de bóveda. Y además abre esa ventana y representa un paisaje de cuántos kilómetros hacia atrás. Entonces ustedes podrán imaginarse estas obras, 1490, el que vimos del Masaccio era 1430, el 480, es el siglo de oro del invento de la perspectiva y de la ilusión. ¿Por qué pasaba que la gente entraba pensando que todavía la gente tenía que verse muy medieval? Todavía estábamos muy cerca. ¿Qué pasa si alguien entraba acá y veía esto? Además fue pensado justo en un refectorio. Entonces me parece que él también quiso hacer una trampa al ojo, salvo porque esta es una puerta que abrieron después. Salvo que esto está muy alto, para que fuera real, habría tenido que estar a la altura del piso, pero a lo mejor no era, se iba a dañar, salvo porque está alto. Tú entras a la habitación, está el refectorio, y es como que continuar hacia atrás. Y Jesús está comiendo aquí mismo. Por eso es que la perspectiva, esta que nosotros estudiamos el realismo, es para hacernos creer que es real, y eso tiene que ver con una mentalidad. Para el medieval, que era simbólico, a ellos no les interesaba que Jesús estuviera ahí. Yo creo que incluso para algunas culturas es herejía representar. Es simbólico nomás. Pero esto todo es real, por eso están los comitentes, es el hombre el que se presenta, y por eso tenemos obras con autor. Con respecto a la composición, sería entretenidísimo poner esta al lado del Duccio, con 100, ¿qué dijimos? 150 años. El techo se parece en perspectiva, pero él ya, la mesa no está batida, la levanta. Duccio llegó hasta aquí nomás. Aquí Leonardo completa la perspectiva y sube hacia acá, más todo el punto de fuga. Entonces aquí los platos sí se ven en perspectiva y no vemos todo lo que hay adentro, porque quiere ser más real.
Uno se llama simbólico, el otro, el que es plano, se llama simbólico, porque es lo que uno entiende, como el egipcio, es lo que uno quiere mostrar, y esto es real. Y ahora, a nosotros como artistas, a mí esta obra siempre me fascina la composición que eligió, porque el Ducho por lo menos puso 7 arriba y 5 abajo, ¿cierto? Y las miradas para distintos lados. Él por disposición los puso todos arriba, lo cual es mucho más monótono tener 12 personas arriba. Y entonces, ¿cómo rompe el número 12? Hizo grupitos. 3. Un grupo de Llama- 3. Queda más liviano. Son 4 y son 5 grupos, incluido a Cristo. Queda mucho más liviano. Te fijas que estos son 1, como ramilletes de flores. Junta las cabecitas 2. Aquí se abre un poco, lo encuentro tan hermoso. Estos están arriba, estos están altos, estos están bajos. Judas tira el codo y tira estos 3 para acá, le da dinamismo. Esto sube. En las descripciones, es súper lindo, no llené de texto, en las descripciones de Vasari, que es el biógrafo que escribió un siglo después un libro, describe cómo era lo real, o sea, lo fascinante que era, que yo creo que hasta el día de hoy emociona, lo dinámico, lo real, además le dio movimiento, estos están conversando, que es distinto al Ducho. Esta cosa estática, en plástica esto le llaman hieratismo, cuando las figuras, a pesar que esto no es tan hierático, igual tienen gestos, están gesticulando con sus manos a esto, que ya las manos, porque aquí hay estudio de anatomía y otra cosa. Es realmente hermoso, y los personajes, siempre, nada se acaba, porque esto igual es simbólico, como dijimos, perspectiva inversa, porque Judas, que es el malo, está más bajo. O sea, igual se siguen ocupando. Yo creo que también eso hay que tener criterio cuando uno estudia. Si bien Leonardo es el hombre del Renacimiento, igual, por ejemplo, los hombres del Renacimiento eran creyentes igual, eran católicos. Leonardo en su libro habla de Dios y todos son creyentes, por mucho que tengan esa fe en el hombre. Entonces, esto sería simbólico. Judas está más abajo, parece, San Juan es el que está aquí, que no descansa sobre el pecho. Este está más alto. Y la manito esa, que siempre es signo de interrogación. Aquí, digamos, nada que decir. Y este triángulo también es simbólico. Es simbolismo. Ya. Y la foto esta está buena porque ese paisaje no siempre se aprecia. Bueno, esta obra fue restaurada. Tuvo 20 años en restauración, se demoraba. Hoy en día se puede entrar. Pregunta, Jimé, ¿cuál es el significado de ahí Jesucristo al centro como triángulo? Es que eso dicen que cuando yo dije que era simbólica, puede ser la Trinidad, es que dicen que en el Renacimiento se ocupa mucho la composición triangular, piramidal. Mira, como forma puede ser que es un orden, el triángulo. Pero en este caso puede ser la Trinidad también. Es simbólico porque claramente es un triángulo. Aquí no es que, yo creo que no es tan accidental que los brazos estén a los dos lados. Yo diría que el símbolo está en la Trinidad. Pero puedo estar inventando porque la Trinidad es la del Masacho. Pero también el triángulo en las vírgenes de Rafael es como una cosa, es por el orden también, como figura geométrica. Por eso los reunió de a 3. Piramidal puede ser, ahí ya estamos como aventurando, así va la hipótesis, puede ser. Puede ser, uno nunca sabe cuánto es inconsciente o subconsciente, pero esto claramente es un triángulo. Lo que pasa es que cuando se analiza la obra renacentista siempre describen el triángulo, lo vamos a ver que después eso no está en el barroco. El triángulo como algo ordenado, como figura ordenada, porque también podría ser el círculo o el cuadrado, pero la pirámide es por orden. Buenísimo. Dejemos a Leonardo en Milán, eso está en Milán, no lo quieren ir a ver. Esto no sé si, esta Rafaela, voy a ver otra pirámide. Esta no saben si saben la anécdota, no es anécdota, de esta iglesia que fue bombardeada en la Guerra Mundial y cayeron las 2 o casi 3 paredes y quedó hasta en pie. Hay una película que muestran eso, los hombres monumentos. La protegieron con saco y todo, se salvó realmente de milagro. Avancemos. Decía que siempre en las obras es por el centro de las obras, el Renacimiento, el más clásico es así como piramidal. Es un poquito simétrico, distinto a lo que viene después del barroco, que es más desordenado. Aquí cambiamos de siglo, este es el otro siglo 580, que sería 1500.
Leonardo hasta el final de 1400, muere en 1510, pero es más bien 480. Este es otro ejemplo de perspectiva. Rafael es otro de los, aquí va el puntito, iría acá, ¿cierto? El ojo. El aire también, aquí estaría perspectiva aérea, el color. Esos cerros son más celestes. Incluso el hecho que en el cielo, mira, no la vi, en los cielos cuando pintamos siempre va más azul, va más, siempre les digo, ¿te acuerdas que pongamos, aclarando, eso es perspectiva aérea. Si tú colocas más blanco hacia abajo, aquí apenas se percibe, da sensación de profundidad, por color. Entonces se une todo, ahí van todos los puntitos. Perfecto, imagínate para hacer los estudios de esto, todas las maquetas, los desposorios de la Virgen. Esto se llama clasicismo. Y es bonito también como una vez se adentra en la... Esto es una leyenda cuando se dice que para elegir el esposo de la Virgen, a todos le dieron una vara y al que brotó, que sería esta, el que se casaba con la Virgen. Eso no sale en los evangelios, eso es una leyenda. Entonces yo creo que por eso se llama la vara de San José, esa florcita. Y este que la está rompiendo yo creo que porque no salió elegido nomás. Pero vestido a la usanza del Renacimiento. Avancemos. De nuevo Rafael, el mismo, todos son de Rafael. Estos son los artistas clásicos por excelencia, Rafael y Leonardo también, otra perspectiva. Este es un fresco. Se distingue cuando es fresco, por ejemplo, de un óleo, el óleo, temple y óleo, estaba recién usándose el óleo sobre madera. Se puede aplicar mucho más la sombra, a pesar que ese masacho que era fresco y tenía sombra, el temple siempre un poquito más, el fresco es más, no tiene tanta profundidad. Entonces, si sobre la perspectiva analítica, aquí ya la vamos viendo, aquí está el punto de fuga, están todos los puntos al mismo lado, aplicamos después la sombra, vamos creando el espacio. Esta ahora se llama la Escuela de Atenas. Está en el Vaticano, estas se llaman estancias, tienen esta forma redondita porque están igual que esas, lunetas también les dicen. Y igual que ese de Ravenna, ese mosaico están en las partes de arriba, uno va saliendo de una puerta y te encuentras con esto arriba. Y el Renacimiento tiene eso que incorpora personajes de la época, creo que el mismo Rafael está representado acá, en alguna parte. No estoy segura si es ese. Entonces, ¿qué es Está a la derecha. Ese es él, sí. Ahí está Rafael. Este se dice que es Miguel Ángel, se parece bastante. Y este es Leonardo da Vinci, se representan ellos mismos. Pero, tal como decían, yo creo que aquí hacen primero el trazado y después va colocando los personajes a escala, ¿cierto? Los más grandes acá. Estamos. Precioso, nada que decir. Esto es un estudio del Vaticano, después supe, del mismo de San Pedro, de la iglesia. Esta era la misma basílica de San Pedro que la dibujó en la pared. Y estas son las citas a la antigüedad, porque el Renacimiento, como dijimos, renace la cultura romana. Siempre van a ver ustedes citas a la antigüedad. La altura también, esta línea, el orden. Cuando te dije eso del triángulo esmeralda, sale mucho cuando todos aluden, porque cuando uno analiza una obra las llenan de rayas, pero todos siempre aluden al triángulo, a la composición piramidal. Y es un poco así, es como ordenada. Más en la base y asciende. Vamos, ¿qué más? Bien, esta la tenía pero salió borrosa. Ahí está el famoso punto de fuga. Y aquí baja un poquito la vista y aquí se ve, pues alcanza a ver la puerta, como en in situ, cómo serían estas obras si es que uno va para allá. Tienen que haber considerado además el punto de vista de la espectadora, porque nosotros estamos viendo al fotógrafo, aquí se subió una escalera, tomó esta obra, además yo creo que estando ahí, el pintor tiene que haber considerado desde dónde las mira. O sea, debe ser impagable estar allá. Sigamos avanzando, no sé cómo vamos en tiempo. Van a ser las 7. Y Leonardo, aquí esto sería perspectiva aérea. No hay punto de fuga. Este es tu favorita, Jimena. Sí, me encanta. Pero te lo juro que saco a la Gioconda, yo me quedo con el paisaje. Si encuentro que el paisaje es increíble. Esta perspectiva aérea, Leonardo lo describió, más azul, miren cómo lo hace, más azul a lo lejos, colores fríos, y esta parte de adelante más color tierra.
Y la transición, porque del color tierra al azul va un verde entre medio, porque tiene amarillo, entre el azul y el amarillo está el verde. Mira, es maravillosa la transición de colores. Precioso. Y ni siquiera estos dos paisajes corresponden, y eso está súper, súper estudiado. Este está más alto. Y esta línea de horizonte está caída, que he peleado mucho, no es de Puerque 8, que está intencionalmente caída, no se sabe por qué, si es una... Pero bueno, porque además un artista siempre puede añadir más cosas, como en el caso de Leonardo. Incorpora el hecho de que los dos paisajes no sean iguales, y eso es muy curioso, porque imagínense si aquí tienes todo el dominio del espacio. Esto efectivamente es una pintura como el efecto de ventana, mirar a través de, porque ella está en un balcón. Entonces, este es un balcón, una ventana, mirar a través de todo el paisaje. Perfecto. Pero aquí ya es simbólico, él colocó un paisaje a un lado y aquí otro. Pareciera como que montó la figura primero y después hizo paisaje. Sí, yo también Con creo. el desequilibrio así Es distinto. mental. Sí, Que es si mental tuviera ese un, paisaje. hiciera Sí. uno solamente el fondo, ya haría como parejo y un fondo parejo. No me refiero a parejo, pero no dividido Continuo. en el lado derecho y el lado izquierdo, que son Exacto. completamente distintos. Sí. Uno se demora en verlo, pero después que uno lo ve, cuando uno lo ve ya no los puede unir. Es continuo lo que dices tú. Se supone que tú naces una ilusión de continuidad, el mismo cielo, y ella está parada en un balcón. Es un paisaje continuo, pero siempre, y esto es un clásico, siempre un gran artista te rompe la lógica. Yo acabo de explicar que todo el trabajo de la perspectiva aérea, por romper la ilusión, y sin embargo Leonardo, que ya tenía el paisaje perfecto, y lo rompe, y lo vuelve a hacer ilusorio, porque no coinciden. Profesora, No, incluso fíjate, las grandes obras de arte, si tú las analizas anatómicamente, muchas veces no coinciden. Yo las he mirado tanto, no, eso las 7 cabezas ni que siquiera coinciden, a veces los brazos son más largos, va un poco más allá de la lógica, es la plástica. profesora, Pero dime, disculpe, ¿y qué la hace tan famosa esta obra con mitos, otras? puros mitos, Astrid, Sí, puros yo creo mitos. que mm, hay cosas más bonitas a veces, o sea, Sí, más po, claro, pinturas más bonitas. sí, no hay mucho Mm, mito porque esta obra, por ejemplo, está en el Louvre, ahí tienes un expolio, o sea, no fue expolio, porque, pero no está en Italia. No, en este caso no es expolio, porque Leonardo se la regaló al rey de Francia, porque Leonardo murió en Francia, eso es lo que pasó. Igual que Picasso murió en Francia, y es español, entonces la obra quedó allá. Leonardo murió en Francia y llevaba esta obra, quedó ahí, y como es el chiche del Louvre, la han inflado también. Hubo un robo histórico a principios de siglo. Dicen que esta obra no era tan conocida en 1800, eso no tengo cómo saberlo. Pero como hubo un robo en 1913, un nacionalista estuvo 2 años perdida, ahí también se creó un mito y fue una cosa Además, que... como esas polémicas así de popularidad, de esotérica. cosas para que, Claro, claro, para que sean más llamativas y las vayan a ver, pues como un montón de cosas a través de la historia. sí, es un fenómeno. Pero yo la sigo mostrando, no porque tenga toda esa parafernalia, no va a ser, para mí el paisaje es el ejemplo de perspectiva aérea. Es maravilloso, perfecto. Esto también la pueden descargar, está en altísima resolución en Wikipedia, se ven todos los detalles de cómo hacerla. Y cómo tiene esto menos definición que eso, que es lo que explica él. ¿Se acuerdan el texto? Decía más borroso. Lo que está más lejos es más borroso, no puede tener este cero la misma definición que esto. Entonces, línea, varias cosas, como él explicó el aire a través de él, y él realmente representa el aire, y cómo ocupa los colores cálidos y los colores fríos. O sea, todavía se puede aprender de estos cuadros. Y aquí pasamos a otro estilo, ahora voy rapidito porque nos quedan 5 o 10 minutos, el manierismo. Manierismo es un estilo que vino después es un post-renacimiento, y se llama así porque es como amanerado, a la maniera, se pintó a la maniera. Y esto es una belleza. Les puse acá el tamaño, 24 centímetros. Este cuadro yo lo conocía mucho, pero nunca pensé que era tan pequeño. 24 centímetros es una regla de estas chicas de 24. Es un plato esto, es enanísimo. Y se autorretrató el parmigianino, se autorretrató haciendo el juego de un espejo cóncavo. La madera, esta tabla es un poquito redonda, y él además hizo el juego de espejo. De aquí en adelante vamos a ver perspectivas ya con todo el tipo de ilusiones, como cuando uno se mira reflejado en una bola redonda, ahí. ¿Te fijas? Eso es como una excentricidad.
Porque si Leonardo llegó a la perspectiva justa y Rafael, el punto de fuga y todo en su perfecto lugar, las corrientes después, el manierismo, el barroco, el rococó, van buscando cosas siempre más excéntricas. Vasari describe este cuadro, pero le vamos a saltar el texto. Pasamos a otro estilo que se llama barroco, que es barroco significa perla irregular, algo descentrado. Esta obra que está en el Prado, Las Meninas, aquí ya representa igual que la habitación de la Última Cena, la habitación perfecta, ¿cierto? Con su punto de fuga, pero además aquí sí que representa el aire y hace un juego mucho más complicado, se va complejizando cada vez más esto, por eso este es el pintor, esta es la paleta de la que te hablaba Esmeralda, como la toma ahí con sus pinceles, el pintor por excelencia pintando, y pintó el cuadro. Este es el cuadro visto por atrás. Se dio el lujo de pintar y lo que decías tú, Jorge, y Velázquez no está mirando, cada vez que te miran, de hecho hay varias que no están mirando, ella mira, la niña te mira, es súper perturbador cuando te miran. Esta enanita, tú sos los enanos de la corte. Cuando te miran es como que es más real. Y lo que está en este espejo seríamos nosotros, hace un juego doble o triple de realidad. El Velázquez no está pintando a nosotros, en el fondo me está retratando. Pero ¿quién soy yo? Yo soy la que estoy ahí en el espejo. Esa es Mariana de Austria y Felipe IV, son los reyes de España, que se están haciendo un retrato, él hizo muchos retratos de esto. Pero como que, aparte de hacer los retratos, él pintó aquí cómo pinta un retrato. Sería como un backstage, o un making of. Es un making of de un estudio. Porque aquí están los reyes posando, pues entonces el rey al final soy yo. Y Velázquez me está mirando a mí, y este es el cuadro. Y este cuadro debería ser esto, debería aparecer ahí. Y eso se fija un triple juego cada vez más real. Este cuadro es tan real que hay una leyenda de que lo va a ver un Clemenceau, no sé quién, un escritor, va y lo ve y dice, ¿y dónde está el cuadro? Realmente consiguió el efecto de inmersión, que tú te metes ahí. Las figuras son a escala más o menos real, he visto bien las dimensiones, cosa que esta niña parezca que son casi a escala real, un poquito más, casi tamaño real. O sea, que parezca que tú entraste en una trampa al ojo, que veas que te está mirando, te está retratando, está en la tela, entonces yo en el fondo soy los reyes. Yo este cuadro no puedo entender lo moderno que es para la época, porque podría decir que es casi una falta de respeto, porque el espectador en el fondo es el rey. Que ahí hay una cosa con la jerarquía que no alcanzo a entender. El rey podría haberle dicho, no, este cuadro nada que ver, no me está retratando, es un antirretrato. Sin embargo, fue aceptado, fue guardado, se llamaba la familia de Felipe IV, así se llama. Y las meninas... Una pregunta. Dime. Pregunta. Que en el fondo lo de las miradas yo te lo preguntaba porque si las miradas hacia el espectador ayudan a definir también más el punto de fuga, ¿o no? O la perspectiva ayuda, o no sé si estoy diciéndolo bien, pero sí, ayudan a definirlo más. Sí, es que es una perspectiva inversa. Está buena tu pregunta, Jorge. Es una perspectiva inversa porque la perspectiva es la que tiene el espectador, de aquí hacia allá. Pero si ella está mirando también es su punto de vista, ¿sí? Y tiene que cruzarse con tu ojo. Yo diría que es inversa, porque la perspectiva es como un rayo láser que sale de mi ojo y mira hacia allá, está apuntado hacia allá, siempre hacia allá. Entonces, si el espectador te mira, él también está dentro del cuadro, también está ejerciendo un tipo de perspectiva hacia acá. También tiene que coincidir de alguna manera. Psicológica y analíticamente, sí, súper. Ya. Miren, y este es un guiño para los que les gustan los gatos. Cosas que llegan en internet, pero ¿sabes qué? La incorporé porque sale la habitación. Ay, para peor le pusieron las meninas a esto. Los meninos, algo así, los gatitos. Sale la habitación desnuda, sin la gente, entonces se ve aquí el trabajo de perspectiva, así como tiene que ser. Ahora con el Photoshop y el computador se pueden hacer... El gatito arriba del cuadro, arriba en el extremo. Ahí. ¿Qué pasó? Con Photoshop se pueden reinventar todas estas obras para mí son vivas, uno puede hacer lo que quiera. Buena. Y este estilo se llama rococó, esta obra es increíble. Esto es el techo de una iglesia, o sea, ya la perspectiva, ya, ¿qué puede haber más que esto? Está ilusionado, a ver si puse la segunda imagen para que vean, esta. Tú llegas a la iglesia San Ignacio en Roma y ves esto, este es el techo, esto es pared real y esto es pintura. Entonces el techo pasa a imitar la columna ahí, entonces la idea es que tú creas como que no hay techo y aquí San Ignacio, porque la exaltación de San Ignacio se está yendo al cielo.
Esto es rococó, o sea, ultra, y así, visto de abajo, se vería así. Yo me paro y miro ahí como que en el fondo la iglesia no tiene techo. Ultra ilusión, ultrísima perspectiva, cada vez más. Ven cómo van avanzando los siglos y cómo es un desarrollo de todo, tecnológico, visual. Incluso acá hay un jueguito rarísimo, ¿sabes qué te lo mira? ¿Es un cuadro o una toma de una foto? ¿Qué? Esto es Eso. real, esta es una foto, estas ventanas, lo que es real aquí son estas ventanas, estas columnas, de aquí todavía hay arquitectura, pero todo eso está pintado. Esto ya es mentira. Esas columnas ya son mentiras. Esmeralda, lo que me quebré la cabeza viendo qué es real y qué no, porque uno se engaña con las fotos. Eso es pintura. Pintura, pintura. La pintura está así, pero puesta en el cielo, cubículo. está en se el ve cielo En distinto. el cubículo, en de el la techo iglesia. de la En el iglesia, que techo se ve alucinante. distinto. Hay que ir a Roma a ver esto. Y estas figuras Ya. son tan hermosas Ese como que van... será nuestro paseo a un museo, ¿ya? Sí, por supuestamente que sí. Oye, estas figuras como que van cayendo, están, uno cree que van cayendo y están, parece que fueran en relieve, están pintados. Es como lo que hacen estos pintores que pintan en tiza, se fijan esos artistas en la calle, y tú pasas y En crees que te va a 3D. caer un hoyo, claro, En es 3D. en 3D. Esto absolutamente 3D y es plano. Se pasó. Buenísima, depende mucho qué fotografía busque uno. Elegí esta para que me entendieran, porque si les muestro esto no iban a caer nunca. La casa a entender, ahí se ve. Y avancemos un poquitito más. Este es Rococó Piranesi, este es un pintor. Oye, yo cuando tomé la línea 3 o la línea 6 me acordé de Piranesi. Son como artistas medio proféticos, una imaginación. Las cárceles es una serie, pero de perspectiva ya cada vez más compleja, ¿se fija? Medias imposibles. Pero como los artistas son precursores, te lo vuelvo a repetir, cuando tomé la línea 6 y que no terminaba nunca de subir escaleras mecánicas, y por acá ya estaba asfixiada, me acordé mucho de Piranesi, dije, sabía. Igual. El juego de perspectiva y rococó, los estilos van avanzando y se van complejizando. Piranesi. Y creo que con esta termino. Escher, que este ya es siglo XX, es un artista, ya aquí está el surrealismo, pues la modernidad misma. Aquí la perspectiva es para volverse loco. Mientras va avanzando el mundo, la psicología del hombre parece que va siendo más compleja. Aquí las perspectivas lo siguen, ¿cierto? Uno se marea. Yo, de hecho, yo me mareo, lo veo y me mareo. Van para todos lados. Es como el mundo moderno, más caótico. Creo que esta es la última. Ah, no, terminé con esta. También lo puse como ejemplo de perspectiva. Sale mucho en el cine, Chicago, creo, una escultura de Anish Kapoor. Hay un grupo que fuimos a ver a Anish Kapoor a Corp Artes, este artista. También es un juego de perspectiva. Él coloca esta especie de semilla gigante y cómo se distorsionan los edificios. O sea, la perspectiva no solo como pintura. No sé si lo han visto, sale mucho en publicidad o en cine. Muchas escenas de cine se han filmado acá. Porque distorsiona esto que es tan ortogonal la ciudad, él coloca hacia el revés, hace como que coloca el ojo al revés, porque el ojo es redondo, por eso es que la perspectiva es tan compleja. Cloud Gate, eso es nube, Cloud Gate. La puerta. Gate es la puerta. Entonces, puerta de nube, la puerta, porque enfoca hacia arriba. Ahí estamos. ¿En qué ciudad está ese? Este es de Chicago, estoy casi segura que está en Chicago este. Sí, como bien, no le puse ahí, mira, faltaron hartos créditos, estoy casi segura porque no es Nueva York. Es un ícono, pero juega con la perspectiva. Y aquí está entonces la cita, este es el libro, Panofsky. Todos estos datos, este se encuentra en internet, el estudioso que vio esto. Como siempre nos compartes después tú este PowerPoint. ¿Y sabes lo que se deja de compartir? ¿Y sabes lo que parece que no hice? Parece que no grabé. Lo de siempre. No, si está grabado, dice grabar. Entonces coloco. Gracias. No sé cómo. Está ahí en red. Sí. Ya. Muy entretenida la clase.